Continuamos con La Noche. Mientras el gobierno de Estados Unidos trata de acabar con la inmigración de niños indocumentados centroamericanos hacia su territorio, la solicitud de $3.700 millones para enfrentar la crisis se encuentra suspendida. Legisladores republicanos están exigiendo, para la liberación de esos recursos, que la ley de 2008 contra el tráfico humano sea modificada. La norma vigente impide la deportación inmediata de aquellos menores que no sean ciudadanos de países fronterizos con Estados Unidos. En esta situación, el fracaso de los republicanos en la Cámara para aprobar esta maldita ley es malo para nuestra seguridad, nuestra economía y es malo para nuestro futuro. Ni liberación de fondos, ni reforma migratoria integral. Ambos obstáculos son los que afronta el gobierno del presidente Barack Obama en medio de la crisis humanitaria en la frontera sur de Estados Unidos, desatada por la masiva llegada de niños no acompañados procedentes de Centroamérica. La Casa Blanca confía en un apoyo bipartidista para lograr la aprobación de los recursos de emergencia que solicitó Obama el pasado 8 de julio al Congreso a fin de atender la compleja situación. Pero la resistencia del lado republicano amenaza la petición del mandatario, estimada en $3.700 millones. La única manera de frenar esto es poniendo en marcha una ley que devuelva a los pequeños a los países de donde vinieron y que los padres vean que los 3, 4, 5, 7 mil dólares que pagaron a los traficantes están perdidos. Es la única manera de detener esto. Los fondos que ha requerido Obama serían destinados a mejorar los recursos de los centros donde son detenidos los menores de edad, al envío de más jueces de inmigración a la zona de frontera y a reforzar la presencia de agentes de control. Ahora mismo hay más agentes de patrulla y recursos que en cualquier otro momento de nuestra historia. Deportamos casi 400,000 inmigrantes cada año. Los republicanos condicionan la aprobación del presupuesto de emergencia a modificaciones de la ley de 2008 contra el tráfico humano, la cual prevé garantías especiales para los niños procedentes de países no fronterizos con Estados Unidos, como aquella que impide la deportación automática. ¿Cómo puedes arreglar el problema ya sin mirar a la ley? No sé cómo el Congreso podría enviar más dinero a la frontera para comenzar a mitigar el problema si no se hace algo con respecto a la ley que está siendo abusada. Legisladores demócratas rechazan la exigencia de los republicanos y la incertidumbre sobre la viabilidad de los recursos solicitados por Obama aumenta a pocos días del receso legislativo de agosto. Yo no creo de que se necesite un cambio en la legislación para suministrarle un proceso a todos estos niños de los que hablamos. El monto estimado por Obama de $3.700 millones también es otro punto de discordia. Para los republicanos, la suma es muy alta y poco comprometida con el refuerzo de la seguridad fronteriza. Un grupo de demócratas está diseñando una contraoferta que reduciría esa cifra inicial a $2.700 millones, mientras que la oposición tendría otra propuesta que no superaría los $1.500 millones. En Miami, señor Eladio José Armesto, presidente de la Liga Demócrata de la Florida, pareciera que las iniciativas que han tenido los demócratas para solucionar este problema, esta crisis migratoria, no son de todo el gusto de los republicanos, quienes hasta ahora no han dado un paso, ni para aprobar una reforma migratoria, ni siquiera para aprobar estos $3.700 millones que se están pidiendo para atender a los niños indocumentados. Entonces, ¿cuál es la solución? Tenemos que entender que Estados Unidos es una nación de naciones, una nación compuesta por hombres y mujeres y familias de todas las naciones del mundo. Interesantemente, las cámaras de comercios nacionales, los grupos empresariales, todos favorecen la inmigración y están a favor de una reforma migratoria que legalice el estatus civil de los no indocumentados dentro de Estados Unidos para que puedan integrar de forma plena la fuerza laboral
y la sociedad norteamericana. Solamente aquellos que están jugando, que están manipulando con este tema, se rehúsan a hacer lo que hay que hacer y ayudar a la economía norteamericana, que necesita de estos consumidores para poder sobrevivir, porque la economía norteamericana en este momento está en una situación de colapso. Se ha desmantelado la infraestructura industrial de este país. Esos trabajos se han ido a países de mano de obra esclava o semiesclava como China comunista, y los indocumentados vienen aquí a aportar, vienen aquí a contribuir y a realizar trabajos que los nativos norteamericanos aquí no quieren hacer. Luego entonces no tiene ningún sentido jugar de forma demagógica con la reforma migratoria que se necesita urgentemente. De hecho, los republicanos tuvieron 6 años en el poder completo de este país. O sea, 6 años donde tuvieron el control de la Casa Blanca, el control del Senado y el control del Congreso, de la Cámara de Representantes, y no hicieron absolutamente nada para resolver esta situación cuando ellos pudieron haberla resuelto sin la participación, sin el permiso, sin el apoyo de los demócratas para nada, ya que ellos tenían la mayoría en el Senado, la mayoría en la Cámara de Representantes, y tenían un presidente republicano. 6 años. O sea, que lo que está pasando aquí es que no hay voluntad política para resolver este problema, y muchos norteamericanos estiman que la razón por eso es nada más y nada menos que el racismo y la discriminación contra los hispanos. Señora Soraya Tapia, en Washington, directora de la Iniciativa de Liderazgo Mexicano y Americano, ¿dónde poner esos 3.700 millones de dólares que está pidiendo el presidente Barack Obama? ¿En la frontera para reforzar la seguridad, en los albergues para darles ayuda a estos niños, o en los países centroamericanos que pueden brindar también oportunidades laborales y de educación a quienes están saliendo, huyendo de las problemáticas que atraviesan? Bueno, no vamos a tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Entonces yo creo que los 3.7 mil millones de dólares no son suficientes para cubrir la asistencia que se requiere en Latinoamérica para resolver lo que llamamos los problemas de causa. La idea sería utilizar este dinero, bueno, en donde yo considero que es más necesario en el corto plazo, que es para la atención, recepción y atención y albergue de estos niños, ¿no? El presidente y legisladores de ambos partidos han sugerido que se use también para llevar a soldados de la Guardia Nacional a la frontera, lo cual se me hace lo más ilógico, dado que estos niños no están tratando de esquivar la ley ni pasar sin detectarse. Están llegando a la frontera y entregándose con los mismos oficiales. O sea, no es que la frontera no esté segura, está segura, están ahí la gente recibiéndola, los agentes adecuados a quienes están entregando, no es que pasan sin detectarse, es simplemente cuestión de que tienen que entonces tener estos derechos que tienen bajo la ley actual de tráfico de personas, como bien decían. Pero no es un tema de que la frontera esté insegura. A propósito de esto que nos está comentando, señora Tapia, tenemos una crónica preparada para que nuestros televidentes puedan entender qué es lo que tienen que atravesar estos cientos de niños centroamericanos que arriesgan su vida en busca del incierto sueño americano. Solos y procedentes desde México y desde Centroamérica, viajan durante semanas y hasta meses para entrar clandestinamente a los Estados Unidos. Muchos tienen el riesgo de caer en redes dedicadas al tráfico de personas. En el techo de la bestia, con un morral en la espalda y aguantando el inclemente calor que domina el paisaje, este niño, a quien llamaremos Diego, se aferra a los barrotes del tren con la esperanza de llegar algún día a la frontera de México con la Unión Americana. Su origen es Guatemala, su viaje es largo, los peligros latentes y los recursos pocos. Diego, de 15 años, viaja solo con el objetivo de cumplir el denominado sueño americano. Pues yo lo que quiero es progresar, pues, y ser alguien en el más allá.
quedar así como dicen, fracasado en su país. Así como Diego sale de su país con el anhelo de superación, para otros el principal motivo de su travesía es huir de la espiral de violencia que genera las pandillas y los grupos ligados al narcotráfico. Ese es el caso de doña Cecilia y sus 2 hijos. Sabemos del riesgo también que hay, ¿verdad? De viajar así, viajando así ahorita como andamos en el tren, pero también los niños en mi país corren mucho peligro por la situación delincuencial que existe. Los hijos de doña Cecilia cuentan con la fortuna de ir de la mano de su madre, pero otros miles emigran solos, con el riesgo de caer en los tentáculos de las organizaciones de trata de personas. Se ha ido como generando esa expectativa desde el año pasado de que los niños llegan y que no van a ser deportados. Entonces, esto está vinculado al tráfico de personas, está vinculado a las organizaciones que se dedican al tráfico, pues le están vendiendo esa idea. Albergues como La Misericordia en el estado de Chiapas, en México, recibe a diario cientos de niños. Un plato de comida típica del lugar, unas horas de descanso y algunas instrucciones sobre el recorrido son suficientes para continuar. Bueno, antes se decía que los niños venían por la reunificación familiar, pero desgraciadamente por la espiral de violencia que se vive en los países centroamericanos, muchos adolescentes o niños han optado salir de su país porque no quieren ser cooptados por las pandillas. En su paso por México, el principal temor para los menores salvadoreños, hondureños y guatemaltecos que viajan hacia Estados Unidos es que el Instituto Nacional de Migración los descubra y los deporte. Tan solo en el 2013, 82.269 indocumentados fueron detenidos por las autoridades en México. De ellos, 75.704 fueron expulsados. Sin embargo, quienes han alcanzado a cruzar la frontera sin permiso de las autoridades tienen en alerta humanitaria al gobierno de Barack Obama. Seguimos invitando a nuestros televidentes a que opinen sobre el tema del día. Pueden hacerlo a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. La pregunta que les planteamos es la siguiente: ¿los gobiernos de Centroamérica han asumido con responsabilidad o con indiferencia la tragedia que sufren los niños que intentan entrar a los Estados Unidos? Vamos a leer un mensaje que nos escribe Carlos Lozano. Dice: más indiferencia de gobiernos. Si actuaran con responsabilidad, la niñez sería prioridad en esas regiones. Y también escribe Sammy Cole, dice: todos pretenden que Estados Unidos resuelva la incapacidad de sus gobiernos. Esto es un problema que estos 3 países le crearon al gobierno de los Estados Unidos. Isabela también nos dice: quieren dejarle la responsabilidad a Estados Unidos. Cada país debe mejorar las oportunidades y condiciones de vida de sus pueblos. Vamos a hacer una pausa, en minutos regresamos en nuestro bloque final en el programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.